Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Alba Gabriela López Dardón. El día de hoy estoy realizando este video como proyecto ABP del cuarto bimestre, espero sea de su agrado. Lengua y literatura. En este caso nos piden que investiguemos los consejos para escribir cuentos creativos, como fábulas y las partes que lo conforman. Podemos empezar explicando qué es una fábula, y una fábula es un relato breve que enseña una lección. ¿Cómo podríamos relatar una fábula creativamente? Una fábula creativamente podríamos empezar eligiendo nuestros personajes, que no necesariamente son personajes reales, pueden ser personajes de fantasía como son las fábulas, ¿verdad? Entonces elegimos nuestros personajes, que en muchos casos son personajes animales, que estos hablan, tienen características humanas. Y también debemos recordar que en una fábula debemos asociar las características del animal, como por ejemplo, una tortuga es lenta, una liebre es rápida, y así sucesivamente, como en muchas fábulas de las que hemos escuchado. Otro punto muy importante es que podemos elegir una lección que queremos que las personas que están leyendo nuestra fábula aprendan. Como en muchas fábulas se ve, ese es su motivo, su principal razón de existencia. Queremos dar un mensaje en el que se aprenda una lección importante para practicar en nuestra vida. Debemos elegir un tiempo y un lugar en el que ocurren los sucesos de la historia. Podemos describir características, podemos describir una trama y por último podemos describir un final. Para ser creativos se necesita mucho empeño, pero cuando se logra es demasiado hermoso. Muchas gracias. Ciencias sociales. En este curso nos piden que expliquemos la capacidad de resiliencia que debe tener una persona ante la crisis económica que atraviesa nuestro país. Es claro decir que la economía de nuestro país se ha venido abajo desde el inicio de la pandemia. Incluso mucho antes, desde el inicio de la pandemia, la economía de nuestro país no es la mejor del mundo. Eso está claro, es evidente. Pero en medio de esta crisis, muchas personas de nuestro país se han quedado sin empleo. Incluso muchas personas de países ajenos a nosotros se han quedado sin un empleo, sin un sostén para su familia. Es importante recalcar que estos miembros de familia son los únicos provenientes de ingresos económicos para su hogar. Y en medio de esta pandemia, ¿qué tanta resiliencia pueden tener? Resiliencia es el hecho de aprender a sobrellevar o el hecho de superar circunstancias traumáticas. En este caso, el COVID-19 ha sido una circunstancia traumática para muchos de nuestros habitantes. ¿Por qué? Porque nos ha dejado incluso en la calle a muchas personas de nuestro país. Los ha dejado sin comida, puede que por semanas, por días, y es difícil. La gente debe aprender a vivir con esto, aunque no es fácil, pero el gobierno nos pide que hagamos eso. El gobierno nos envía dinero, pero no es suficiente. Somos conscientes de que no es suficiente para los hogares de nuestro país. Pero debemos aprender a ser agradecidos con lo que tenemos. Y debemos aprender a sobrevivir con lo que se nos da. Y también intentar luchar por lo que deseamos, por lo que necesitamos. Siempre hay formas, y creo que somos capaces de obtener lo que necesitamos. Luchando siempre, saliendo adelante, sobrellevando las cosas de la mejor manera con una actitud buena. Porque no teniendo una actitud buena nunca vamos a lograr salir de donde estamos. Muchas gracias. Matemática. En este curso nos han pedido que expliquemos la aplicación de una tangente a curva, pero empecemos explicando qué es una derivada. Una derivada es una función límite hacia el cual tiene la razón entre el incremento de la función y el correspondiente a la variable cuando el incremento tiende a cero. ¿Cómo se aplican? La derivada de una función es la pendiente o inclinación de la recta tangente a la curva en un punto.
representa la rapidez de cambio instantáneo. Cuanto mayor es la inclinación de la recta tangente en un punto, mayor es la rapidez de cambio del valor de la función en las proximidades del punto. La derivada nos informará de con qué celeridad va cambiando el valor de la función en el punto considerado. La derivada de la función f de x que da la tangente en cada punto de la curva f de x. ¿Para qué nos sirve la derivada? Nos permite ver a través de la pendiente en todo punto de la curva la evolución o el cambio. Geométricamente es la pendiente de la recta tangente a una curva, pero también es la razón de dos cambios instantáneos. La relación entre la derivada y su primitiva, aquella curva de la que se puede derivar, funda el estudio de las diferencias que sirven. ¿Cómo se calcula? Esto se calcula con una definición derivada, y en este momento voy a mostrar un ejemplo. La recta tangente solo corta la función en un punto. Muchas gracias. Biología. En este curso nos piden que expliquemos qué es el efecto invernadero y cuáles son sus consecuencias. Empecemos explicando qué es el efecto invernadero. El efecto invernadero es el fenómeno por el cual los gases, determinados gases que son como componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. El problema sucede cuando estos gases de efecto invernadero aumentan en la atmósfera. Esto tiene consecuencias realmente aterradoras que si no logramos detener, va a ser realmente irreversible. Por ejemplo, deshielo de masas glaciares. Estamos hablando de liberación de grandes columnas de metano. Son solo algunas y todas ellas son dramáticas para el planeta. También tenemos las inundaciones en islas y ciudades costeras. Se estima que en el 2100 el nivel del mar será entre 15 y 90 centímetros más alto que en la actual y amenazará a 92 millones de personas. Tenemos también huracanes más devastadores. Los que tenemos acá ya de por sí son muy devastadores. Ahora imaginemos huracanes aún mucho más potenciales. Migraciones de especies, desertificación de zonas fértiles, impacto en la agricultura y ganadería. Y en todo esto puedo mencionar una causa simple por la que podemos hacer esto sea reversible. Es algo simple. Podemos cerrar el grifo mientras nos lavamos las manos, mientras nos lavamos los dientes, mientras nos damos una ducha. Es algo simple que traerá grandes beneficios a nuestro planeta. Gracias. Estadística. En este curso nos piden que expliquemos qué es un proceso estadístico. El proceso estadístico es un conjunto de fases o etapas que deben completarse para realizar una investigación basada en información cuantitativa y unos resultados fieles a la realidad estudiada. Cuando hablamos de proceso estadístico, estamos hablando de una serie de pasos que es recomendable realizar para obtener unos resultados fieles a la realidad que estudiamos en el estudio específico estadístico que se pretende realizar. Esto es necesario, ya que si no realizamos estos pasos, podemos obtener conclusiones erróneas y por ende tomar malas decisiones. En un proceso estadístico tenemos un ciclo. El paso número 1 podría ser el planteamiento del problema. El 2, una recogida de datos. El 3, organización de nuestros datos. 4, un análisis de los datos. Y 5, interpretación de nuestros datos. Muchas gracias. Ética. En este curso nos piden que definamos qué es ética profesional y sus relaciones humanas en varios ámbitos, como por ejemplo el laboral, y luego mencionaremos los demás. La temática de ética profesional es un área que tiene mucha importancia para el desarrollo de las relaciones interpersonales en cualquier ámbito en el cual se desenvuelva el ser humano. Dentro de la misma temática se abordarán temas relacionados y con igualdad de importancia como lo son
La ética debe ser considerada como constante disciplina para la vida, pues nos obliga a realizar nuestras labores con eficiencia y a mantener una actitud de rechazo frente a todo lo que minimice nuestra dignidad. Las relaciones humanas que hoy día son importantes para sentirnos bien dentro del trabajo, el hogar, la vida social, etc. Y en la cual cada participante revisará y comprenderá mediante documentos que las mismas son naturales o innatas o aprendidas. La cooperación y el trabajo en equipo, temas que ayudarán a las y los participantes a evaluar de igual manera lo bien que se siente colaborar con los demás. Y algo muy importante será que cada persona tenga claro que más que trabajar en grupo, lo más adecuado es trabajar en equipo y todo lo que logra. Química. En este curso nos piden que expliquemos las reacciones químicas y su importancia en la vida. Una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias llamadas reactivos se transforma en una u otras sustancias con propiedades diferentes llamadas productos. En una reacción química, los enlaces entre los átomos que forman los reactivos se rompen. Ya conociendo las reacciones químicas, vamos a conocer algunos ejemplos que son importantes para nuestro diario vivir, como la fotosíntesis y la respiración celular, y la relación e importancia que tiene el oxígeno en nuestra vida. Corrosión de los metales. La corrosión es la oxidación de los metales en presencia de aire y humedad. Es muy probable que en más de una ocasión hayamos visto esta reacción química en el deterioro de maquinarias, herramientas, automóviles, entre otros. Corrosión de los metales. Uno de los metales que se oxida fácilmente es el hierro. Se nota ya que se forma una capa de óxido de color rojizo llamado herrumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, espero mi video haya sido de su agrado. Bendiciones.